Una vez más vamos a continuar con nuestra saga de vídeos de Ferdinando Carulli y vamos con nuestra novena entrega, el noveno estudio que vamos a estudiar. La verdad que este es relativamente sencillo teniendo en cuenta que ya hemos visto 8 estudios anteriores a este y este viene a ser uno de esos estudios como los que visteis al principio del todo que solamente hace arpegios y no hay tanta melodía. Lo que ocurre con este estudio es que está en mi mayor y claro, la armadura de mi mayor son 4 sostenidos, entonces tiene sentido ponerlo el número 9 si no estás aprendiendo con tablatura, si estás aprendiendo leyendo partitura, porque es bastante más complicado para la lectura a primera vista tener en cuenta esos 4 sostenidos. Pero los que estáis aprendiendo esto basado en tablaturas, que es como lo estoy planteando yo, probablemente vais a encontrar que este tema es más fácil de lo que debería corresponder teniendo en cuenta las cosas que ya hemos estudiado. Pero aún así es un tema muy cortito y que os puede resultar muy útil por el movimiento de arpegio, que es diferente a todos los que venimos estudiando hasta ahora, ¿vale? Sin más preámbulos, vamos al lío. Hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. Hoy vemos el estudio número 9 de Ferdinando Carulli en el método de 30 estudios que llevamos un tiempo haciendo. Como os he dicho, este tema está en mi mayor, por lo tanto el primer acorde que nos vamos a encontrar, que no tendría por qué ser así, pero en el caso lo es un mi mayor. Como esta canción va de arpegios, lo que vamos a hacer es compás por compás, antes de tocar nada, antes de hacer lectura a primera vista, porque ya os digo que estamos haciéndolo con tablatura, vamos a montar qué acordes corresponden a cada uno de los compases, porque al final esto va de colocar un acorde y arpegiarlo, con la forma que yo os voy a decir ahora. Para la mano derecha, durante toda la canción, esto va pulgar, medio, índice, medio, pulgar de nuevo y de nuevo medio, índice, medio. O sea, en este primer compás vamos a hacer toda la canción va así. Lo único que ocurre es que de vez en cuando estamos en otra nota en la que el bajo es otro, en lugar de tocar en la cuarta cuerda, como hemos hecho ahora, pues tocaremos donde corresponda. Lo vamos a ir viendo compás por compás. Pero en general os vais a encontrar que el arpegio siempre es... Pues este primer compás, como veis, ponemos un mi mayor, no hace falta que sea entero, porque solo vamos a tocar las 4 primeras cuerdas. Entonces con el dedo 1 nos vamos al traste 1 de la cuerda 3 y con el dedo 2 al traste 2 de la cuerda 4. Ahí tenemos nuestro acorde de mi mayor, así que ya podemos hacer nuestro arpegio, que es cuarta cuerda, primera, segunda, primera, tercera, primera, segunda, primera. ¿Vale? El tempo de la canción va más o menos, es rapidito, pero bueno, lo vais estudiando poquito a poco y le vais poniendo unos puntitos más, cada vez más al metrónomo, hasta que de una manera más o menos natural podáis hacerlo. La velocidad real es más o menos. ¿Vale? Y vamos cambiando de acordes. Ese era nuestro primer compás. No vamos a dividir en varias partes la canción por la sencilla razón de que es muy breve, dura un minutito esta canción, tocándola en el tempo correcto. Ahora vamos a hacer un acorde de si séptima. Por norma general, nuestro acorde de si séptima se colocaría así. Pero esta vez, como solo vamos a tocar de nuevo las 4 primeras cuerdas, lo que podemos hacer es comernos ese si. Uy, perdón. No era mi intención insultar a nadie. Y entonces, en lugar de hacer el si, haríamos este re sostenido, ¿vale? En la cuerda 4, traste 1 con el dedo 1. Y con nuestros dedos 3 y 4 haríamos traste 2 en primera y en tercera cuerda. Sonando la segunda al aire, como veis. ¿Vale? Y a velocidad. Volvemos tercer compás a hacer lo mismo que en el compás 1. Y ahora nos vamos a nuestro compás 4. Nuestro compás 4 es un la mayor. ¿Cómo lo vamos a colocar? Con los dedos 3 y 4. ¿Por qué? Porque para los cambios nos viene de maravilla. Si hacemos el mi así y el si así, hacer el la así nos viene de maravilla. Si lo colocáramos así, tendríamos que mover mucha más carne en los cambios. Y siempre os digo, cuanta menos carne movamos, más eficientes somos y más técnico va a quedar todo. Y de paso, más fácil os va a resultar. Vamos con nuestro compás de la mayor. Para hacer nuestro la lo hacemos con
traste 2 de la cuerda 3 y 2 con el dedo 3 y 4, y tocamos quinta cuerda, tercera, segunda, primera, como siempre, ¿vale? ¿Vale? Y ahora volvemos a hacer nuestro mi, pero en lugar de poner el mi, igual que hicimos antes el si séptima, que no era un si séptima puro porque lo estábamos haciendo con el bajo en ese re sostenido, pues ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner el mi, pero con el bajo en si. Por lo tanto, cuerda 5, traste 2 con el dedo 2 de la cuerda 5, y el dedo 1 como antes, en nuestro sol sostenido de la tercera cuerda, o sea, en el traste 1. Y tenemos esas 4 cuerdas, y como siempre, para cambiar a si séptima, que podríamos hacerlo simplemente así, porque al final vuelven a ser las mismas cuerdas, o sea, la quinta, la tercera, la segunda y la primera, no haría falta poner este dedo, pero claro, como nosotros estamos súper acostumbrados a poner el si séptima así, por lo menos yo, me imagino que muchos de vosotros también, pues si queréis poner el dedo, pues no está de más, ¿por qué no? Si os va, digamos que el cuerpo te lo pide solo, meter ese dedo ahí, pero no hace falta. Y cerramos por ahora con el mi. En este caso, como la canción es mucho más corta, os voy a poner la canción entera al final en lugar de poneros un trocito ahora como suelo hacer en el resto, ¿vale? Ah, vale. La siguiente parte haríamos un mi séptima. En este caso sería una inversión de nuevo, porque el bajo no es mi, el bajo que vamos a coger es re, que sería la séptima de ese mi, ¿vale? Por lo tanto, tercera inversión. Y volvemos a hacerlo de siempre, con cuarta, tercera, segunda y primera. Y ahora vamos a hacer un la menor, pero con el bajo en do. De nuevo estamos hablando de una inversión. Como veis, ahora mismo lo que estamos haciendo es modular. La partitura se mantiene porque solo roba los acordes durante un par de compases, pero sí que estamos en otro tono. Por eso tenemos este la que no corresponde. Vale, ahora lo que vamos a hacer es quinta y primera, segunda y tercera, como siempre. ¿Vale? Y ahora viene el acorde, que es un poquito más jodidillo con respecto a los demás que te vas a encontrar en toda la partitura, pero que es tan sencillo como que es un mi séptima, que de nuevo vamos a hacerlo en su segunda inversión, porque empezamos con el si, que es la quinta de ese mi, ¿vale? Por eso segunda inversión del acorde de mi séptima. Colocamos el acorde y de nuevo con la cuerda 5 en el pulgar y tercera, segunda y primera, como siempre. Y ahora nos vamos a la menor. Como veis, hemos modulado a la tonalidad de do mayor o la menor desde la de mi mayor, ¿vale? De nuevo con el pulgar en la cuerda 5. Siempre el mismo movimiento con esta mano. Solo vamos cambiando dónde golpea el pulgar. Si en la cuerda 4 o en la cuerda 5. Vale, ahora desde esta posición de la menor, lo que vais a hacer es arrastrar e invertís estos dos dedos y os vais al traste 4 con el dedo 3, ¿vale? Estábamos aquí, avanzamos, cambiamos este dedo de orden, ¿vale? En vez de en la cuerda 4 lo ponemos en la cuerda 3, traste 3, y con el dedo 3... nos metemos en el traste 4, ¿vale? ¿Qué sería este acorde, por tanto? Si lo completamos una cejilla, estamos hablando de un acorde de fa. En este caso, como hacemos el mi, estamos hablando de un acorde de fa séptima. 4, 3, 2, 1, las cuerdas, como siempre. ¿Vale? Estábamos aquí. Y ahora todos los dedos una cuerda para abajo. O sea que traste 2, cuerda 1, dedo 1. Traste 3, cuerda 2, dedo 2. Traste 4, cuerda 3, dedo 3. Y con el re al aire. ¿Y este qué acorde es? Pues el si menor. Con el bajo en re. Por lo tanto, primera inversión de si menor.
Y ahora vamos a hacer un si séptima otra vez. Exactamente igual que el que hicimos en el compás 2. Y ahora hacemos el mi igualito que en el compás 1, pero tardamos la mitad, o sea, no hacemos las 2 repeticiones del compás completo. Como veis, esta última parte, estos últimos 3 compases son como una versión resumida del principio de la canción, ¿vale? Entramos con lo que sería el compás 1, luego hacemos el la, que correspondería con el compás 4, ahora el mi, pero con bajo en si, igual que correspondería con el compás 5, y el si, que sería el compás 6, para cerrar de nuevo con la misma nota con la que empezamos la canción, que sería este mi, y la sexta al aire. Y ahí tenéis explicado todo el tema, como veis, muy cortito. Os voy a poner ahora el tema completo con las tablaturas para que podáis verlo todo seguido. Y bueno, espero que una vez más esta canción os sea útil para mejorar vuestro finger picking, que es la finalidad que tiene toda esta serie de vídeos. Vale, sed buenos.